En este segundo módulo hablaremos sobre cómo darse a entender y también cómo comprender a un comprador. Tenemos que entender que hay tres tipos de clientes. Tenemos un cliente que es visual, un cliente que es auditivo y un cliente que es kinestésico. ¿Cómo nos daremos cuenta de cada cliente y cómo hablaremos con cada cliente? Si el cliente habla fuerte, rápido, expresa muchas ideas en un solo momento, en una sola oración, es un cliente visual. Entonces nosotros tenemos que hablar por esa parte. Tenemos que decir cómo lo ves, cómo ves lo que te estoy diciendo. Tenemos que mostrarle las líneas al cliente, mostrarle el producto al cliente, que él lo vea, que vea por todos los ángulos, que él se sienta cómodo mirando el vehículo. Ahora, si el cliente es auditivo, nos daremos cuenta porque habla más despacio, habla con un tono de voz más bajo, piensa más cuando está diciendo las cosas, y ahí nos daremos cuenta que es un cliente auditivo. Y ahí nosotros tenemos que decir cómo escuchás lo que te estoy diciendo, cómo lo escuchás al auto. ¿Para qué? Para poder llegar más a la emoción, que es lo que estamos buscando. Y si el cliente está un poquito encorvado, habla más bajito, se acerca un poquito más a nosotros, eso significa que es un cliente kinestésico, que es un cliente que siente las cosas, que entiende por el sentir. Entonces nosotros tenemos que preguntarle cómo estás sintiendo, cómo te estás sintiendo, cómo sentís el vehículo, que lo toque al auto, que toque los materiales, que se siente, que agarre el volante. Le daremos esa apertura para llegar a la emoción, para que él entienda que el producto que le estamos mostrando y hablar sobre esa parte del producto. A partir de identificar eso, nosotros sabremos ya cómo ofrecer nuestro producto, cómo poder darnos a entender mejor para que él comprenda la idea que nosotros le estamos brindando y el servicio que estamos haciendo sea más eficiente. Y más a eso empezar a preguntar. Cuando identifiquemos eso, ya sabremos si es visual, auditivo, kinestésico, ya podremos ya expresar por ese lado, hablar con su idioma, por así decirlo. Entonces él lo entenderá mejor y nosotros lo entenderemos mejor también al cliente, expresaremos mejor nuestras ideas. Él comprenderá mejor lo que estamos transmitiendo y podemos llegar más fácil a las emociones que estamos buscando, que son las emociones para que él compre. Recuerden que las ventas son todas emocionales. Y en base a eso empezar a preguntar, hacer preguntas también. Siempre tratemos de hacer preguntas abiertas con el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué. Igual no tengan miedo si no les sale una pregunta abierta, porque aparte más que le dicen, ¿te gustó el auto? Y le dice, no es para que nos quedemos callados, sino para qué, para que volvamos a hacer una repregunta. ¿Qué es lo que no te gustó del auto? ¿Qué es lo que sí te gustaría que tenga el auto? Entonces, ya de ahí sabremos qué es lo que busca en un vehículo y en base a eso podremos ofrecer otro producto o mostrarlo el producto de otra manera para que él pueda también saberlo y entenderlo. Para que se entienda mejor la idea, voy a dar también una pequeña experiencia que tengo, que era cuando ya estaba de supervisor de ventas. Unos vendedores había tomado una seña de un cliente, había vuelto a los días el cliente, y se me acerca el vendedor y me dice, el cliente no quiere seguir con la operación, quiere dar la baja. Venía a hablar con él, me pide, bueno, voy, me siento con el cliente y empiezo a hablar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no está queriendo cerrar la venta? Entonces ahí él me empezó a comentar que él sí quería el auto, que él le gustaba el auto, que le cerraban los números del auto, que tenía la plata para hacer el auto. Es más, la tenía en la mochila a la plata. Pero ¿qué pasaba? La mujer no quería. A la mujer no le gustaba, no quería que compre un 0 kilómetro. Cuando yo hablaba con él, veía que estaba un poquito encorvado, hablaba bajito, yo me tenía que acercar mucho, él se acercaba a mí para poder hablar. Se me di cuenta que era alguien kinestésico. Y ahí empecé a preguntarle, bueno, pero ¿cómo te hace sentir que tengas que dar la baja, que no puedas seguir con la operación, que no puedas comprar el 0 kilómetro? Y él me empezó a comentar que no le gustaba, que bueno, que él quería seguir con la operación, pero que su mujer no quería. Y ahí empecé a preguntarle más sobre sus emociones, sus sentimientos. Estaba con el hijo, hablé con el hijo también, le pregunté sobre el hijo. Él me comentó que se sentía muy orgulloso. ¿Por qué? Porque el hijo era contador, que él había, gracias a su trabajo, había poder pagarle la universidad a él, a las otras hijas que eran abogadas. Entonces ahí empecé a generar yo también una conexión con él. Bueno, y ahí empecé a saber sus emociones, sus sentimientos que tenía hacia el auto. Y ahí empecé a hablar sobre cómo él se sentía y qué era lo que él quería. Si él quería el auto, entonces empecé por lo que vos me estás contando. Estoy viendo que sos un marido muy presente, que buscas mucho la felicidad de tu mujer, que sos un padre responsable, que vos con tu esfuerzo
pudiste pagarle la universidad a tu hijo para que ellos puedan ser abogados, contadores, que sean profesionales. Él era albañil, le hablé sobre su profesión, que sí, que él iba todos los días, tenés que estar cargando la carretilla, cargando los ladrillos, bolsa de arena, bolsa de cemento, que era un trabajo súper físico, muy cansador, con un esfuerzo muy grande, y que empieza a pensar en él en este momento. Ya era un hombre grande, un hombre que tenía entre 65 y 70 años, entonces decía, ¿cuándo vas a pensar en vos? ¿Cuándo vas a pensar en vos? ¿Cuándo te vas a sentir vos contento y realizado con el esfuerzo que haces día a día? Está bien, le pagaste la universidad a tus hijos, le haces feliz a tu mujer dándole todo lo que querés, pero ¿cuándo vas a pensar en vos? ¿Cuándo va a ser el día que vos podás materializar el esfuerzo ese que vos haces día a día para vos? Y ese esfuerzo se materializa con el auto que te va a hacer sentir tan feliz, tan contento, tan realizado. Cuando nos dimos cuenta, el mismo hijo, papá, compralo, él también, sí, no, yo lo voy a comprar. Fuimos a la caja y me entregó la plata. De eso se trata, de entender al cliente, de saber qué quiere el cliente, escuchar al cliente y saberse expresar con el cliente, descubrir qué es lo que quiere el cliente y en base a eso hablarlo, en base a eso dirigir la conversación, en base a eso influir en la decisión de compra. Y cada vez va a ser más fácil para nosotros. Recuerden siempre llegar a las emociones, que eso es lo importante de la venta. Así que bueno, espero que se haya entendido este módulo. Muchísimas gracias y pasaremos al siguiente.